Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Infapsi entre sesiones. Ese espacio donde nos sentamos a hablar de lo que pasa en el consultorio y también de lo que pasa fuera de él. ¿Alguna vez te has sentido dividida entre el éxito profesional y la culpa por no estar en casa? ¿Te suena eso de lo logras todo pero pagas el precio con tu tranquilidad? En este espacio vamos a hablar de la vida laboral de las mujeres, pero no desde los números o las estadísticas, aunque también importan, sino desde la escucha clínica y la experiencia personal. ¿Qué es lo que realmente nos duele cuando hablamos de trabajo, cuidados y salud mental? ¿Por qué seguimos cargando mochilas que no nos pertenecen? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para soltarlas sin culpa? Para conversar sobre todo esto, tengo el privilegio de recibir a dos psicólogas que el día a día acompañan a mujeres en este camino. Ellas son las psicólogas Paula Díaz y Daniela Vilchis. Dos profesionales con una mirada aguda, pero también con una sensibilidad que nace de entender que la teoría no basta cuando se trata de la vida real. Paula, Daniela, bienvenidos a Infapsi entre sesiones. Gracias por estar aquí para ayudarnos a entender qué pasa en la mente y en el cuerpo de las mujeres cuando hablamos de trabajo, cuidados y esa búsqueda constante de equilibrio. Bueno, yo soy Paula Díaz, soy psicóloga clínica, me especializo en trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, dirijo Infapsi, o eso intento. Mi nombre es Daniela Vilchi, soy psicóloga y pues trabajo en adicciones, me especializo en la atención para personas usuarias de sustancias. Para empezar, cuéntenme desde su experiencia como psicólogas y como mujeres, ¿cuál es hoy la principal preocupación que traen las mujeres a consulta? La principal preocupación, creo que la mayoría llega por problemas emocionales, o sea, ese es como el comodín en motivo de consulta, ¿no? Pero ya rascándole pudiera ser pues mucha preocupación, mucho estrés. Yo lo dividiría como en dos rangos de edad, o sea, bueno, en tres: adolescentes, mujeres jóvenes y mujeres de 50 años en adelante. Y lo que yo me he dado cuenta en las mujeres de 50 años en adelante es una cuestión, sí, también como de culpa, de sobrecarga emocional durante años, y en algunas de ellas es por diferentes circunstancias de su vida, se encuentra en una etapa donde pueden decidir sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, y no saben qué hacer. Y eso les angustia mucho, porque no saben qué hacer, no saben, a lo mejor los hijos ya crecieron, ya hicieron su vida, se dan cuenta que pues su pareja no es esa pareja que idealizaron en la juventud, que obviamente esas parejas están teniendo también cambios hormonales, cambios emocionales, y que implica que la mujer empiece a estar sola, y eso yo he visto que les angustia mucho. El cambio por el cuerpo les angustia igual mucho, el aceptarse, la resistencia para aceptar esos cambios, y al final de cuentas yo lo que he visto en muchas de ellas son ansiedad y depresión principalmente. En las jóvenes, adolescentes, que también trabajo con ellas, pues el uso de sustancias, donde sí está puesto en el foco de atención sobre la imagen corporal, sobre todo mucho por esta cuestión de los cánones de belleza que se necesitan cumplir o que necesitamos cumplir las mujeres. Aún existen. Sí, tal vez menos que antes, en nuestra adolescencia versus hoy, creo que tal vez han cambiado, no digo que sean menos, pero sí mucho la demanda de si estás gorda, flaca, cabello lacio, cabello chino, si tienes pecas, si no tienes pecas, si eres la más bonita, la más popular, pero si no lo eres, pero si entonces ya estás gorda, pero entonces no estás gorda. Y eso sí me parece que sigue siendo una tendencia. La cuestión del cuerpo, si es gordo o flaco, con forma, sin forma, pues sigue estando, eso no he visto como cambios. Y en mujeres jóvenes, pues yo diría que mucho tema de ansiedad, pero también de problemas con la pareja.
No sé tú, Y de productividad, ¿no? Sí. O sea, en esta etapa media, porque yo adolescentes casi no, gracias. Pero adultas jóvenes creo que tiene mucho que ver con la productividad. O sea, si estoy estudiando, tengo que ser excelente alumna, ser buena alumna, y es donde a veces empiezan con el consumo para aguantar. Ujú. Pero aparte de estudiar, si voy a trabajar, pero si voy a hacer ejercicio, porque en nuestros tiempos era como que eres gordo, eres flaco. ¡San! Se acabó. Y ahora eres china, mantén los chinos. Eres lacia, cuida el lacio. Haz ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio? Más la escuela, más qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar. Y si a eso le sumamos la maternidad, ya valió. Ujú. Sí, pues sí. Entonces creo que tiene mucho que ver con productividad o con carga mental también. Sí, la productividad en la etapa joven y justo como en los 50 en adelante Ajá. dejas de ser productivo y entonces también es de ya no soy productiva, ya no sirvo. Sí, y el que decías de ahora soy libre, o sea, probablemente ya estoy jubilada, probablemente mis hijos ya viven aparte, ya migraron, pero toda la vida he sido mamá o trabajadora, ahora qué demonios hago con mi vida, no sé qué hacer con mi vida. Y es cuando empieza o la ansiedad o la depresión a todo. Más aparte de los cambios hormonales, Ay, sí. que empiezan desde los 30, 40 años. Ajá. O sea que si no fuiste productiva en tus 20, apúrale a los 30, 40, No, ya me retiro. porque entonces no vas a ser tan productiva y si descansas, pues también eres floja. Ajá, esta parte de no saber descansar. Porque también entra mucho eso, de que no descansas porque tienes que ser productiva, tienes que estar haciendo 20,000 cosas. Y como que a los 50 ya, por 20,000 situaciones, ya estás más relajada. Pero no saben estar Pero relajadas. no sabes estar relajada, porque durante, ¿qué te gusta? A lo mejor 40 años te enseñaron a que tenías que ser productiva. Ujú. Porque creo que otra cuestión que tenemos en las mujeres es que en algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos se tiene que ser productiva laboralmente, pero también se tiene que ser ama de casa, porque me parece que es algo que no del todo ha cambiado. O sea, a lo mejor yo puedo decir, en mi caso o en tu caso, Paula, a lo mejor no estamos tan encargadas de la casa, trabajamos, nos desarrollamos en otros ambientes profesionales, personales, pero estamos hablando desde un lugar de privilegio. Ajá, el estudiar sigue siendo un lugar de privilegio para las mujeres. Entonces, el que a lo mejor nosotros somos productivas, ok, pero también no dejamos de lado la carga del hogar, porque la mujer aún sí sigue estando pues el encargo de, tiene que tener bien la casa, tiene que tener bien a los hijos, tiene que tener bien al marido o a la pareja, más aparte la cuestión profesional. Entonces creo que la demanda de actividades pues iba siendo mayor en las mujeres que en los hombres. Sí. Diferente en los hombres porque también ahí hay toda una carga de ser proveedores, pero a las mujeres, que es el tema de hoy, pues sí tenemos esa doble carga, trabajo y el hogar, más lo que tú quieras hacer. Es que creo que es un privilegio que pasa factura. O sea, antes la mujer no podía salir a trabajar. Y se luchó y la independencia y el empoderamiento y nos dijeron, órale pues, ya pueden salir a trabajar, pero sin descuidar la casa, pero sin descuidar a los hijos o sin descuidar al marido, ¿no? Y aunque no se nos diga como tal, porque ahorita decías, tenemos ese privilegio como de, pues hoy no lavo trastes, ¿no? O al menos yo llego a mi casa y si no hay trastes limpios, ni modo, aunque se quejen, no hay trastes limpios. Pero acá ya está la programación como de, chin, no dejé los trastes limpios, se va a acabar el mundo, no lo estoy logrando. Y ahí es donde pesa más. O sea, romper con esos patrones que desde niña se te metieron. No sí, es tan porque, fácil. y aparte, repito, nosotros desde el privilegio, yo por ejemplo digo, no hay trastes limpios. Sí entra el chip de, no hay trastes limpios. Estás fallando. Ajá. Como mujer, como pareja. Afortunadamente mi pareja lo hace sin tema. Pero justo volvemos a lo mismo. No es todos. Porque también escucho en mis pacientes, mujeres y hombres, que aún las labores del hogar
siguen siendo una responsabilidad de la mujer. Ujú. Trabajas, pero tienes también que hacer tu responsabilidad en la casa, porque incluso si no la haces te puedo demandar porque no estás cumpliendo con tus obligaciones de mujer. Que espero y creo que ¿Y eso procede? ya hay una cuestión en las modificaciones de la ley. Me parece que esas modificaciones contemplan esos aspectos, pero sí he tenido casos de divorcio porque no cumplió con sus labores de mujer. Espero, insisto, hoy en día que esas motivos o causales de divorcio, yo Ya estoy no. casi segura que ya hubo modificaciones, porque si no, incluso hasta desde la parte legal está la responsabilidad. Ya ni siquiera es psicológica o psíquica o Que aprendida. se le sigue cargando a la mujer. Exacto. ¿Y qué pasa con la culpa? ¿Por qué cuando un hombre trabaja mucho es bien visto y cuando una mujer lo hace, siente que está descuidando a su familia o a su hogar? ¿De dónde viene esa culpa y cómo la trabajan en terapia? Híjoles, esa culpa yo creo que es 100% aprendida. O sea, no creo que venga en nuestra cajita de cosas con las que nacemos. Es una culpa que tiene mucho que ver con las creencias que desde niña te meten, ¿no? Esto que decíamos hace rato de es que una mujer tiene que estar atenta a su casa, una mujer tiene que tener bien cuidados a los hijos. Por ejemplo, yo antes de ser mamá, yo veía niños mugrosos o niños despeinados y era como, ¡ay! ¿Cómo se atreven? ¿Para qué tuvieron hijos si no los van a peinar? Y hoy me descubro que hay días que no me da tiempo y mando a mi hija a la guardería sin peinar. Y es como, pues ni modo, que te peinen allá. Pero entra la culpa. O sea, si entra el chin, le estoy fallando como mamá. O sí ha llegado a haber veces que digo, fracasé, soy la peor madre del mundo porque de lonche les puse un yogur, una barrita y un plátano, ¿no? En vez del lonche súper productivo de Instagram, equilibrado y de colores, hombre, no da tiempo. Pero porque todas esas actividades se le siguen sumando a la mujer. O sea, ningún hombre va a decir, ay, qué mal padre soy porque hoy me fui a trabajar temprano. Él dice, estoy proviendo. Ningún papá dice, ay, hoy no llegué a leer temprano con mis hijos. Qué mal padre soy. Ellos dicen, bueno, mañana. Pero porque desde niños no se les inculca que eso depende de ellos. Y a las mujeres sí. Entonces esa culpa es aprendida, ¿no? Sí, coincido. Tiene que ser, bueno, es aprendida y por los roles de género que han sido transmitidos una y otra vez, generación tras generación, de lo que tiene que hacer la mujer. Y porque además a eso le vamos a agregar a la mujer lo que hablábamos hace un momento de que tiene que ser productiva. El hombre con que sea productivo laboralmente y provea dinero principalmente, está bien, no hay más problema, o sea, está cumpliendo su rol de papá o de pareja. Y la mujer no solamente es a lo mejor sí la cuestión económica, pero es más la atención de los hijos, la limpieza de la casa, y si no lo estás haciendo, entonces volvemos a lo mismo, estás fallando. Y también tiene que ver mucho con los rasgos de personalidad que podemos tener cada quien, pues sí, como más neuróticos, en los que tenemos que estar muy pendientes del deber ser. Ajá. Entonces es como más complejo, porque aparte tenemos ese deber ser, pero el deber ser desde qué figuras o qué modelos nos enseñaron del deber ser de la mujer. Y entonces es, pues, ser productiva, atender a tus hijos, atender al marido, la casa. El otro día yo escuchaba un podcast justo con puras mujeres y decían es que cuando los niños se enferman, toda la carga es para la mamá, porque la mamá es la que sabe cuidar a los hijos. La mamá es la que sabe a qué horas le toca la medicina, la mamá es la que sabe si tiene fiebre, la mamá es la que se despierta 5 veces en la noche a ver cómo está. Y yo lo veía desde afuera y decía, eso es un gran error. O sea, el papá también puede saber a qué horas le toca la medicina y ponerse una alarma, ¿no? Y anotar las dosis. O sea, no es que nosotras tengamos superpoderes, o los varones también lo pueden adquirir, también se puede parar 5 veces en la noche a darle la medicina o a revisarlo.
a lo mejor no saben si tiene temperatura de tocarlo, pero le pones el termómetro. Pero ya se está dando por hecho que esas labores de cuidado, al menos en enfermedad, son de la mujer. Y entonces si la mujer no lo hace, ¡ay, qué mala mamá es! Pero son actividades que el hombre puede aprender sin problema. Pero si no las hace, no está tan mal visto. Y cuando hacen algo, es como, ¡guau! ¡Qué gran padre! Le dio la medicina. Tampoco es que haya descubierto la panacea, le dio el jarabe y ya. Pero yo digo que tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Sí, definitivamente con la cultura, porque lo que dice, si lo hace, ¡ay, no! Ajá. O sea, es un gran padre, una gran pareja, un gran esposo, pero si la mujer no lo hace, es una desgraciada, Ajá. mala mujer, como se le ocurrió, está faltando a sus deberes, pero si no lo hace el hombre es como, pues sí, es lo esperado. Pero tiene que ver con los roles de género aprendidos. Sí. Lo que nos han enseñado, ¿no? Como la mujer está hecha para tener hijos, y entonces si no tiene hijos, entonces no se realiza como mujer. Bueno, sí, nuestro cuerpo está para dar vida, sin embargo, no es una obligación dar vida. Entonces, quienes a lo mejor se sienten mal emocionalmente por no cumplir esa expectativa, tiene que ver más con un rol o con lo que ha sido impuesto en las mujeres, de lo que debe de ser una mujer. Hablemos de los cuidados. El trabajo de cuidar hijos, papás mayores, familiares enfermos, sigue recayendo en las mujeres. ¿Qué consecuencias tiene eso en la salud mental de las mujeres que atienden? Yo creo que un 80% tiene que ver con eso. O sea, la carga mental, esa carga que no se ve, esa carga invisible, sí te pasa factura bien cañón. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando estás al cuidado de alguien, ya sea hijos o papás mayores, o a ambos, porque hay mujeres que, aparte de que están cuidando a los hijos, cuidan al marido, cuidan a la casa, cuidan a sus papás y todavía trabajan, es traer un checklist en tu cabeza todo el tiempo. O sea, desde la noche anterior, mañana, ¿a qué horas me voy a levantar? ¿A qué horas les voy a dar medicina? ¿A qué horas los tengo que despertar? ¿Qué voy a poner de lonche? ¿A qué horas tenemos que salir a la escuela? ¿Qué material tienen que llevar? Revisar mochilas o con tus papás si los llevas a alguna actividad, ¿a qué horas los vas a llevar a esa actividad? ¿Qué van a comer? O sea, todo el tiempo es un checklist de infinidad de actividades. Ahora, eso súmale pues todo este movimiento que hay, ¿no? De no descuides a tu persona, o sea, no te descuides a ti misma. Mete ejercicio, mete vida saludable, comida saludable, tiempo para meditar, tiempo para ti. ¿Dónde demonios lo metes? Entonces ahora te tienes que quebrar la cabeza para organizar todas esas rutinas de cuidadora, más la rutina de cuidarte a ti misma, y termina muchas veces volviéndose también estrés. Entonces yo sí creo que gran parte del estrés, la ansiedad, la depresión tiene que ver con la carga mental. O sea, las mujeres que trabajan, las mujeres, porque a ver, se cree que el problema es salir a trabajar y no maternar todo el día. Pero, híjole, yo que hago las dos, podría decirte que si yo no trabajara y me quedara solo en mi casa a cuidar de mis hijos, terminaría más loca más rápido. O sea, yo salgo y descanso de mis hijos. Entonces creo que el reto de maternar, trabajar, cuidar de ti misma, cuidar de la casa, cuidar de la pareja, ¿cómo dicen los terapeutas de pareja? Tiempo de pareja. O sea, tiempo para niños, tiempo para papás, tiempo para ti, tiempo de pareja. Es demasiada carga mental y la carga mental termina pasando una factura bien, bien grande. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es parte de lo que estábamos comentando, lo que nos han enseñado de lo que debe de ser una mujer, porque si vamos como en la historia, pues quiénes eran las o les cuidadores, principalmente eran mujeres. Uh-huh. Enfermería, en los primeros años, ¿quiénes eran? Mujeres. Maestras. Si vamos a revisar rápidamente estos personajes que
ganaron algún premio Nobel, ya sea de física, de literatura, siempre estuvo atrás una mujer que los cuidó en lo mínimo, y otras pues que en ese cuidado del hombre pues terminaron ayudándole en los experimentos. Ejemplo, Marie Curie. Uh-huh. O sea, sí, él ganó el premio Nobel de Física, pero ella también trabajó mucho tiempo atrás. Y así podemos hacer un rastreo de muchos personajes a lo largo de la historia donde estuvieron atrás las mujeres, cuidándolos para que ellos pudieran salir, sobresalir, ser excelentes en su área. Entonces, como que históricamente la mujer se nos destina a cuidar. Igual como lo que decíamos, como si el hombre no pudiera cuidarse. Digo, aquí hay que hacer sus matices, no son todos los hombres, no son todas las mujeres, pero sí es una constante donde pues la mujer se ha visto como la cuidadora, ¿no? Incluso, y lo asumes. Y lo asumes, incluso hasta podemos verlo en las profesiones. Enfermería, ¿cuántos enfermeros hay? La mayoría son mujeres. Uh-huh. Maestras, cuidado de niños, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Y de los hombres que hay es en educación física, pero maestros normalistas es menos la tasa. No digo que no existan, sí existen, pero es menos la tasa, y las mujeres, la mayoría. Uh-huh. Psicología, ¿cuántas somos versus cuál es el porcentaje de hombres? Ajá. Ajá. Y así, si nos vamos contrario, ingenierías, ¿cuántas mujeres hay en una carrera de ingeniería? ¿Cuántos hombres? Porque pues sí, y podemos hablar mucho ahí que, bueno, en una cuestión de ingeniería sí influye mucho la fuerza física, por supuesto, innegable, pero aquí el punto es cómo a la mujer se le destina implícita o explícitamente el rol de cuidadora. Cuidadora de enfermos, cuidadora de niños, cuidadora de adultos mayores. Incluso si vemos el índice de personas familiares cuidadores, la mayoría son mujeres. En las familias, la hija más grande o la hija más chica es la que se va a encargar de cuidar a los padres, no los hijos. Los hijos es menos, no es, y si no lo quiere hacer, el hijo no es mal visto, pero si la hija no sigue con esa regla implícita, entonces sí es vista como una mala hija. Entonces tiene que cumplir ciertos roles, para empezar. Número 2, lo que decías de este desgaste, de tenemos que tener 20,000 cosas en la cabeza a las mujeres, porque a nosotros no se nos puede ir. A los hombres se les puede disculpar porque son distraídos, porque están más ocupados en el trabajo, pues es que son hombres, los hombres son desorganizados, los hombres son sucios. Como esos, nuevamente esos estereotipos que no tendrían que estar ligados al hombre ni a la mujer. Es que las mujeres, como tú eres mujer, eres más limpia, como tú eres mujer, eres más ordenada, como tú eres mujer, tú puedes pensar más cosas, pero él como es hombre, pues está bien, ¿no? Entonces, no, porque ambos tenemos las capacidades para cubrir necesidades básicas mínimas. Sí entiendo el tema de la fuerza, mis respetos para los hombres, pero, por ejemplo, es que el hombre es descuidado porque es hombre. No, eso no lo disculpa. La mujer es mujer y no tiene por qué ser siempre ordenada o limpia, y viceversa. Sin embargo, a la mujer se le carga todas estas tareas y sí entra esta cuestión del agotamiento emocional, porque tenemos que pensar tantas cosas y aparte sí, un poquito nuestra forma de ver la realidad y de estructurarla, nuestro cerebro sí estructura diferente la información, eso no lo voy a negar, pero no porque la estructura es diferente significa que nosotros tendríamos que cargar como con todas las labores. Es decir, hasta para planificar un viaje, de repente la mujer es la que tiene que saber qué va a hacer. El hombre va nada más como acompañante. O en la casa, la mujer tiene que saber los gastos de la casa, hacer la lista del mandado, saber que si ya se acabó el jabón, que si se acabó la leche, que si se acabó el agua. O sea, la mujer tiene que estar atenta a todo eso. El hombre no es su responsabilidad. Como ¿por qué no? Si también vives en la casa, ¿no? Y nada más es ver si ya se acabó el agua del botellón, ok, solo ves, si falta, la compras.
Pero si la mujer se lo vio y no lo hizo, entonces es mala mujer. Entonces la mujer sí tenemos que estar planeando muchas cosas. La casa, la tarea de los hijos, si tienen hijos, los hijos, si ya fue a la escuela, si no fue, incluso a quién mandan llamar de repente en las escuelas, a la mamá y a los papás. No, como ¿por qué no? Y se da por entendido, ¿no? Hace poco el papá de mi niño fue a una junta, a una actividad, porque yo no podía, porque yo tenía pacientes. Y entonces dije, pues te toca ir a ti, ¿no? Rífate. Tú ve y haz acto de presencia. Y entonces cuando él llega a la escuela dice que no empezaban hasta que le preguntaron, ¿va a venir su esposa? Y él así dice, no, vine yo. Sí, fue muy raro porque había puras mamás y yo era el único papá. Y me vieron raro. Y decía, pues sí, pero si tú podías ir y yo no, se cumplió con el cometido, que la niña venga acompañada, ¿no? Entonces, pues qué bueno que fuiste. Pero las mismas, por ejemplo, en la escuela fue como, esperamos a la mamá. No, ya hay quien, denle. O incluso hablando de anécdotas, me tocó uno, y muy chistoso, porque esperaban a que llegara el hombre a hacer unas cuestiones de la casa. Llegaron hasta unos muebles y entonces yo, por ser mujer, no sabía medir las dimensiones de los muebles, por ser mujer. Pero cuando llegó mi pareja dijo, ahí queda bien, sin problema, lo entendieron y sí, tiene toda la razón el hombre. Qué coraje me da a mí eso. ¿Sí me explico? O sea, la perspectiva era de, sí. Tú por ser mujer no sabes medir, no sabes dimensionar. Él por ser hombre sí sabe dimensionar, solo por ser hombre. Y apareció y acto seguido, Se resolvió. Sí, ahí se resolvió, perfecto. Y estamos hablando de la ciudad donde es una ciudad metropolitana, que ya avanzamos, que hay internet, ya hablamos de derechos de las mujeres, están las marchas, está la igualdad, o bueno, buscando, no la igualdad, ahí hay un tema, buscando la equidad, y todavía hay este pensamiento de el hombre sabe dimensionar, la mujer no, la mujer que se dedique a limpiar las cosas de la casa, estas cosas son de hombres y entre hombres resolvemos. Sí, es cierto. Yo por eso cuando salgo del carro ni le muevo. Ya sé que me van a ver la cara. Tristemente. Porque si te sacan más cosas. Sí. Nomás porque te ven mujer, te quieren sacar cosas que sabes que ni sabes si es verdad o no, entonces. No, o aunque lo sepas. Bueno, yo, por ejemplo, puedo saber. Y luego me dicen, no. Yo, ¿cómo de que no? Yo sé perfectamente dónde es ese ruido. No es. Pero si lo dice un hombre, sin problema no entra en cuestionamiento. Se da por hecho de que sí, él sabe, él tiene la razón. Pero, ¿sabes? También pasa eso al revés. Me quedé ahorita pensando, si un hombre opina sobre crianza o si un hombre opina sobre la tarea de los niños, también es como, no, como que minimizan su opinión, ¿no? ¿No? Sí. Lo tiene que decir una mamá o una mujer. Ay, qué feos estamos. Sí, porque tiene que ver con los estereotipos, nuevamente. El hombre que tiene que saber lo rudo, lo fuerte. Las mujeres que tenemos que saber el cuidado, aunque a lo mejor el hombre sepa de más cuidados, porque me ha tocado hombres que saben mejor que cualquier mujer de los cuidados de crianza. No, eso ellos no es cierto. Entonces sí también se pone en duda lo que ellos saben. Recomendaciones finales. Yo creo que sí hay que trabajar mucho con esta parte que decía Dani, de bajarle mucho 2 rayitas al estrés. O sea, una es la carga que la sociedad espera de las mujeres, pero también la autocrítica. O sea, estas culpas aprendidas, ¿no? El deber ser. Pues como que bajarle un poquito al deber ser, porque pues el que mucho abarca poco aprieta, y si quieres ser cuidadora, y si quieres trabajar, y si quieres estudiar, y si quieres emprender, no hay modo de que todo te salga al 100.
tendrías que bajarle el porcentaje para que todo se equilibre. Entonces, sí viene mucho de la sociedad, lo aprendimos, pero también que tanto a nosotras mismas nos estamos exigiendo irracionalmente. Y confiar en que los hombres sí pueden. Pues yo digo que sí, los hombres sí pueden. O sea, también no, pueden cuidar, pues. No, sí, también pueden cuidar, y pueden proteger, y pueden hacer de comer. Pero ahí nos toca también a nosotras el dejar que lo hagan como están pudiendo. Sí, es que es lo que decías, que nosotros como mujeres la bajemos un poquito. Ajá. A nuestros estándares de ser mujer, con nosotras mismas y también con otras mujeres. Sí. Porque a lo mejor yo soy la madre perfecta, la esposa perfecta, la pareja perfecta, y quiero que Pau sea igual. Y entonces si yo veo que Paula no le puso el desayuno a sus hijos, pues sutilmente o directamente va a ser la crítica. Uh-huh. Entonces, sí que la bajemos a nosotras como mujeres, pero también algo bien importante hacer esta parte real de sororidad. Sí. Porque a lo mejor digo sororidad de dientes para afuera, pero en las prácticas cotidianas estoy atrás molestando a mi compañera mujer. Entonces, no, realmente ser sorora no es como decir, ay, amiguita, sí, yo me uno a tu dolor. Marchemos juntas. Marchemos juntas, está bien, pero también en el día a día No te critico. no te critico, no te expongo, no te exijo. Entonces también soy calmada, pausada contigo y no tener esta sobrecarga emocional e incluso pues sí ayudarnos y acompañarnos.